¿Qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Pedro Campos Mesa del Instituto Tecnológico Superior del Dorado en Culiacán, Sinaloa. Les voy a hablar sobre el tema de potenciales generalizados extendidos y conservación de la energía extendida en sistemas no conservativos y en crecimientos naturales. El comportamiento dinámico de un sistema físico es esencial conocer la totalidad de las fuerzas externas que actúan sobre él para su estudio. Y resulta ideal que esas fuerzas puedan ser derivables de una función potencial o de una función de energía, porque en esos casos es directo construir la función hamiltoniana o la función lagrangiana, en las cuales se supone que está contenida toda la información del sistema físico. En una investigación reciente, mediante una generalización sobre la segunda ley de Newton, en la aplicación de esta y de la dinámica analítica, se elaboró un modelo dinámico lineal para el comportamiento global de crecimientos naturales, en donde se obtuvieron los potenciales de crecimiento. El procedimiento para la obtención de estos potenciales generalizados útiles en crecimientos naturales es inverso al que se sigue en la mecánica clásica. Aquí se inicia con las trayectorias de los crecimientos obtenidas al ajustar los datos de los mismos, y estas trayectorias se les busca una ecuación diferencial de segundo orden que las obedezca. Esa ecuación diferencial de segundo orden se desdobla o se separa en un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, las cuales se identifican como las ecuaciones de Hamilton para el crecimiento. Una vez obtenidas estas ecuaciones de Hamilton, se construye el hamiltoniano del sistema y de ahí directamente se obtienen los potenciales generalizados extendidos. Vamos a ver lo que es la ecuación de crecimiento, porque de manera similar a como en física hay una ecuación de movimiento para los sistemas, se plantea que también los crecimientos tienen una ecuación dinámica que describe su desarrollo. Entonces, empezamos comentando que los desarrollos biológicos son sistemas complejos de muchas componentes, las cuales interactúan entre sí, pero que a la vez es difícil estudiar componente por componente porque constan de millares de entidades. Entonces lo que se hace es estudiar el comportamiento global de ese sistema, y para eso es que enlistamos la ecuación de crecimiento de comportamiento global. La ecuación es esta que está aquí. La número 1 es la derivada temporal del momento lineal y igualado a la suma de fuerzas externas que actúan sobre el sistema. En esta ecuación, a diferencia de la tradicional ecuación de segunda ley de Newton, la coordenada y puede representar crecimientos, por ejemplo, crecimientos de diámetro, crecimientos de alturas, tallos, puede incluso representar crecimiento de personas, de animales, etc. Todo esto en analogía con los desplazamientos utilizados en física. Ok, esta ecuación de crecimiento admite, además de términos de frenado y de términos de restauración, también admite términos de estímulo y de expansión al crecimiento. Lo veremos más adelante de manera detallada. Si la fuerza o la suma de fuerzas externas contiene términos que no son derivables de un potencial, se postula que puedan ser derivables de un potencial generalizado e extendido. Y como veremos enseguida, estas fuerzas pueden incluir fuerzas disipativas, estimulativas o no conservativas en general. El postulado para la obtención de los potenciales generalizados extendidos se plantea de la siguiente manera. Se postula en términos de la ecuación de Euler-Lagrange para estos potenciales extendidos y las fuerzas generalizadas extendidas. Así como aparece aquí en la ecuación 2. En principio, cualquier fuerza externa
que permita invertir esta ecuación número 2 es una función de energía o una función de potenciales generalizados extendidos. Bueno, una vez que postulamos matemáticamente esta situación, encontramos lo siguiente. Esto ya es un resultado, que no aparece aquí la demostración, nada más el resultado. Es que toda fuerza que sea separable, incluyendo fuerzas disipativas o estimulativas o no conservativas en general, y que sea integrable en la posición, en el desplazamiento, y doblemente integrable en la velocidad y en el tiempo, es una fuerza derivable de una función de energía, o bien una fuerza derivable de un potencial generalizado extendido, el cual es parcialmente separable. Los potenciales generalizados extendidos pueden contener propiamente términos de energía potenciales conservativos, así como términos disipativos o estimulativos y no conservativos en general. Si las fuerzas externas son separables en los desplazamientos, en las velocidades y en el tiempo, como la expresión 3 que aquí aparece, y se efectúa un cambio en la variable dependiente, de esta forma, la solución de la ecuación de Euler-Lagrange entre los estados inicial y final adquiere esta forma analítica. Es una integral en la función de los crecimientos, una doble integral en la función de las velocidades y del tiempo, y un término mixto. Los sistemas no conservativos se caracterizan precisamente por no conservar la energía, pero en estos sistemas de crecimientos naturales que estamos considerando, estos potenciales generalizados extendidos permiten la conservación de una energía extendida, como vimos la expresión anterior. Hay tres casos particularmente interesantes que los enunciamos en los siguientes teoremas. En un sistema extendido, que es el sistema más su entorno de masa variable, una fuerza separable de la forma de la ecuación 3 que ya vimos, es derivable de una función de la energía como la ecuación 5 que también vimos en la lámina anterior, y en ese caso se conserva esta expresión para la energía extendida. Si observamos, aparecen términos de la velocidad, que es dependiente del tiempo, aparecen términos de la variación de la masa, por lo que es una expresión compleja que no se conocía anteriormente en sistemas físicos. Un segundo caso de interés es cuando la fuerza separable se separa de esta manera: una función de la posición multiplicada por una función de peso dependiente del tiempo, y aparte los términos dependientes de la velocidad. En esos casos, el potencial generalizado extendido tiene esta expresión, y la energía extendida conservada adquiere también un término diferente, ¿sí? El cual más adelante le vamos a dar una aplicación. Un tercer caso es cuando la fuerza externa es separable de la siguiente manera: una fuerza derivada de las coordenadas únicamente, y las velocidades generalizadas con una función de peso multiplicada por una función de peso dependiente del tiempo. En este caso, el potencial generalizado extendido, la solución de la ecuación de Euler-Lagrange, tiene esta expresión, y también en ese caso la energía extendida conservada adquiere esta expresión mostrada en la ecuación 8. Ok, vamos a ver aplicaciones de este modelo. Uno de ellos es el movimiento de cuerpos en sustancias viscosas o la caída de cuerpos con resistencia. En esos casos, las fuerzas externas pueden ser modeladas como potencias del desplazamiento y potencias también de las velocidades. Y en esos casos también nuestra potencial generalizado extendido es este que tenemos aquí en la pantalla, y adquirimos también una energía extendida conservada.
Les comentaba anteriormente que en estos sistemas no conservativos es difícil, no es sencillo obtener expresiones de cantidades conservadas, pero aquí las estamos obteniendo. Una segunda aplicación importante es la de osciladores armónicos de masa variable con amortiguamiento y con forzamiento. Nuevamente, aquí podemos modelar la fuerza de amortiguamiento como potencias de las velocidades. Y en este caso, la fuerza separable es dada por esta expresión y el potencial generalizado extendido queda en términos de estas integrales.